Pues bienvenidos a la presentación del primer ensayo. Es un ensayo que ha sido iniciativa de HRM Ediciones y bueno, ha sido un proyecto muy bonito porque en definitiva me propusieron hacer un ensayo sobre el origen del ADVER y el SD como organizaciones y un poco qué lucha tuvieron dentro del entramado alemán durante el Tercer Reich. Entonces es verdad que yo les propuse que para poder conocer bien qué pugna tuvieron dentro del sistema, era necesario recurrir a los orígenes de cada una. Ver cómo venían ideológicamente concebidas y luego cómo se cruzaron dentro del sistema y cómo llegaron a enzarzarse para poder derivar en una guerra interna dentro del sistema de inteligencia alemán. Entonces este libro es el primer ensayo, va a haber una segunda parte, porque aquí llegamos prácticamente al año 35-36. Sí que es verdad que yo tomo como punto de inflexión, siempre me he basado en ello, el año 34, que es cuando se produce la noche de la noche de los cuchillos largos, porque es la noche en la que realmente se produce el cambio de inflexión dentro de la ideología política y policial en el Tercer Reich. Ese punto es el que se traduce en éramos esto antes y ahora vamos a ser esto otro, con un eje muy fuerte a nivel sociológico y policial. Entonces prácticamente terminamos en el 35 y en el 36, que es cuando ya se origina realmente el entramado policial más fuerte dentro del sistema, y ahora vendrá la segunda parte, seguramente sea el año que viene, que será a partir de ahí hacia adelante, ¿vale? Entonces lo más importante, yo le propuse a HRM es ahondar un poquito en los orígenes de las dos organizaciones que directamente se ven entrelazadas con la Gestapo, que nacía un poquito más tarde que el SD, pero en la parte de Prusia. Entonces, al fin es que, bueno, vamos a meter a las tres, las juntamos a las tres y que así de esa manera pues pueda el lector conocer el origen y el por qué después sucedió lo que sucedió, ¿vale? Entonces aparecen muchos personajes y, bueno, personajes que realmente el lector va a conocer de nombres posteriores, pero los orígenes de esos personajes no se saben por qué llegaron a donde llegaron, de dónde vinieron, qué clase de personas eran antes. Entonces en este libro se recoge cómo se van uniendo diferentes personalidades, participan, luchan entre ellas y finalmente terminan siendo los líderes que acabaron siendo dentro del sistema, ¿vale? Bueno, pues este es un poco el eje principal, son estas tres organizaciones. Por un lado está el ADVER, que es el servicio de inteligencia del ejército. Luego andaremos un poquito más en él. Realmente solo pertenece al ejército, no pertenece a ninguna ideología política y sin embargo después surgieron estas dos organizaciones. Primero fue el SD, que nace como un servicio de seguridad dentro de las SS, y en paralelo, como policía política de Prusia, la evolución de la política policial de Prusia, nace la Gestapo por orden de Göring. Entonces, realmente esas dos organizaciones inicialmente parten por independiente, acaban siendo rivales y finalmente se fusionan, ¿de acuerdo? Toda esa evolución se ve en el libro. ¿Cómo puede ser que dos organizaciones independientes, rivales, terminan coexistiendo, uniéndose y más adelante, fuera de este libro, llega ya a ser el servicio de seguridad del Tercer Reich, que es el RSHA? Pues todo el origen se analiza en el ensayo. A ver, perfecto. Entonces, el libro consta de dos partes. Yo he dividido dos bloques directamente. Uno es el ADVER, porque realmente es totalmente independiente al SD y a la Gestapo. Y ahondamos un poco en su origen. Este es un apartado muy bonito del libro porque, bueno, da a conocer sobre todo cómo surge esta inteligencia antes de 1919, en plena guerra, de dónde viene la evolución del sistema de inteligencia en la Primera Guerra Mundial y cómo se concebía que al final es una época totalmente basada en el principio de ese siglo, con una mentalidad totalmente política, muy prusiana, muy enfocada al ejército, muy enfocada a que el Estado trabaja en base a un ejército y somos poderosamente fuertes y necesitamos un servicio de inteligencia. Entonces, antes de ese año que es en plena guerra, cómo surge el servicio de inteligencia, no se llama ADVER en ningún momento, es el servicio de inteligencia,
A partir de ahí introduzco el episodio de Canaris, porque Canaris durante la Primera Guerra Mundial es un marino, no es un espía, no es un jefe de inteligencia, pero como después se concatena y acaba siendo el jefe del sistema, es importante conocerlo justo al inicio del libro. Entonces por eso lo introduzco en ese momento. La historia de Canaris, bueno, es una historia totalmente apasionante. Hay un podcast que hice sobre ese personaje con Bellum Martis, con Francisco, y se habla exclusivamente en su vida previa al servicio de inteligencia. Entonces, ¿cómo puede ser que un marino con una mentalidad totalmente militar acaba siendo el líder del servicio de inteligencia? Pues bueno, todo el origen, el embrión, está ahí. Entonces, la caza del SMS Dresden, pues bueno, es uno de los puntos en los que él, como jefe de inteligencia dentro de ese buque de guerra en la Primera Guerra Mundial, acaba esquivando a toda la marina británica que le persigue por todo el Atlántico Sur y el Pacífico. Bueno, es muy apasionante. Entonces, en este libro se basa también un poquito cómo Canaris intercede en ese punto. Ahí es donde también surge su habilidad dentro de las comunicaciones, del camuflaje, del engaño y de aprovecharse de los estados locales, sobre todo sudamericanos, para poder camuflarse dentro de una caza a la que iban a por él indiscutiblemente. Finalmente es verdad que el Dresden, lo conoceréis, acabó siendo apresado y Canaris fue prisionero, de ahí luego se liberó con un poquito con una astucia suya, se liberó y acabó en Alemania, cruzó Argentina, se embarcó en un buque con otra identidad, fue ayudado en Argentina por unos alemanes nativos de allí y bueno, al final acabó con otro nombre, llegando a Holanda y finalmente llegó a Alemania y se volvió a presentar en la base naval. Entonces ese reconocimiento fue uno de los puntos en los que detectaron que tenía una cierta habilidad para poder llevar la parte de inteligencia y de espionaje. La guerra continúa porque en definitiva se trata todo ese periodo previo y el caos de la revolución sí que es un punto destacable porque Canaris una vez llega a Alemania se vuelve a embarcar en un submarino y cambia de submarino, se ve en la novela, en el ensayo y se ve cómo va cambiando, va evolucionando y va pasando a ser un poco el líder marino que acaba arrastrando a personalidades y a oficialidad bajo su mandato. Es una forma de demostrar ese liderazgo que tiene. Cuando llega al final de la guerra nuevamente a la base naval en Alemania, es cuando estalla el caos de la revolución. Entonces él se encuentra una Alemania totalmente partida, con un conato del comunismo floreciente en la marina. Hay una falta de cohesión entre marinería y oficialidad. Es un resultado del estado caótico que tenía Alemania en aquellos años y es cuando realmente él acaba aliándose un poquito más con la parte de ese sentimiento alemán anticomunista y a él le surge un poquito ese punto anticomunista que luego acaba arrastrando un poco de cara a la Segunda Guerra Mundial. Del Imperio Alemán a la República de Weimar, está realmente, aunque aparecen los textos episodios, todo el ensayo está concatenado como una historia única. Pero lo único es que se han puesto esos títulos para hacer como un punto y aparte, pero hay una continuidad real en la lectura. Entonces, del Imperio Alemán a la República de Weimar, pues explica esa transición que hay y cómo Canaris, junto con ciertos líderes del momento, acaban definiendo esa necesidad de generar una diplomacia nacional e internacional. De hecho, sinceramente, en ese punto es cuando llega Canaris a España, entre otros países, y acaba conociendo toda la parte diplomática junto con el Estado español de aquel momento y empieza a relacionar una serie de relaciones importantes tanto con el Imperio Británico como con el español. Realmente el Adver como víctima de la política es cierto porque en definitiva es un estamento. Nace, ahí se comenta un poquito cómo nace el Adver. El Adver nace en 1921, lo veremos después, y él acaba siendo no el primer líder del sistema de defensa. Adver realmente es defensa porque el Tratado de Versalles prohibió totalmente la existencia de un sistema de inteligencia
Y entonces los alemanes lo que hicieron fue camuflar un poquito ese servicio con un nombre. En lugar de llamarnos Servicio de Inteligencia, nos llamamos Defensa, y así la Comisión Internacional pues no se nos echa encima. Y realmente empezaron a trabajarlo desde ahí, pues toda la parte de analizar los movimientos internacionales. Somos vulnerables con respecto a Francia, Inglaterra, Polonia y demás. Pues bueno, a ver cómo nos podemos defender a nivel de inteligencia. Empiezan a generarse ahí un poquito pues todo ese embrión. Y sinceramente en ese punto es cuando el Albert acaba siendo víctima de la política, porque la entrada del nacionalsocialismo en Alemania lo que impulsa fuertemente es una metodología y una ideología totalmente distinta al modelo militar que venía defendiendo el Albert. Y ahí se produce el primer choque. Bueno, realmente causó daño y fue el motivo de entrada de Canaris como jefe de la inteligencia en el 35. ¿Vale? Y bueno, un nuevo horizonte es porque realmente es el punto de inflexión, como he comentado antes, que la noche de los cuchillos largos produce ese cambio fuerte en la ideología y en el sistema, pero en paralelo el Albert está ahí observante y totalmente inmóvil, porque el Ministerio de Defensa pues le impide actuar sobre el nacionalsocialismo. Y es verdad que, bueno, se lo comenta también en el ensayo, en algunos momentos previos al ascenso de Hitler, o sea, que a las elecciones que provocaron que Hitler en el 33, junto con von Papen, pues bueno, se unificaran y fueran el canciller de Alemania, fue que el Albert ya identificó ese posible riesgo a un golpe de Estado de los nacionalsocialistas. Entonces ya propuso al ejército interceder en contra del nacionalsocialismo antes de que llegara Hitler al poder y frenar ese posible golpe de Estado. Realmente pues se impidió a nivel político y hubiese quizás evitado daños mayores, pero bueno, fue el primer movimiento en el que podían haber hecho un poquito de freno y no se hizo, y ahí pues se abrió un nuevo horizonte, evidentemente. Y bueno, ese es el punto en el que se trata el episodio del Albert. Claro, realmente hablar de todas las organizaciones en paralelo a lo largo del ensayo es muy complicado, porque son momentos diferentes, escenarios distintos, pero la misma franja temporal. Entonces la forma de hacerlo es dividirlo. Sí que es verdad que en este punto el SI y la Gestapo sí que van en paralelo a lo largo del ensayo, porque es más fácil compaginarlos. ¿Por qué? Pues porque en un principio el SD parte en Baviera, surge en Baviera, y la Gestapo surge en Prusia. Se termina fusionando y la trazabilidad es la siguiente. Palos de ciegos porque realmente el nacionalsocialismo cuando surge, pues realmente tampoco tiene un sistema, o sea, surge también un poco de la situación social, bueno, con todos los orígenes y motivos que se conocen, pero realmente cuando intercede a nivel policial, porque todo este enfoque es desde el punto de vista policial, ¿de acuerdo? Es porque todos los Freikorps pues bueno, acaban siendo liderados por un líder militar y político, que se asocia con un político, defienden los ideales y acaban generando un movimiento militar o paramilitar en la calle para reforzar una idea política. Alemania está totalmente desmembrada, la República de Weimar es un polvorín en toda regla, con diferentes frentes, diferentes microlíderes, y hace falta que alguien los lidere. Y ese punto es cuando pues bueno, al final acaba encauzándose un poquito con el escenario del nacionalsocialismo. El primer enfrentamiento y la entrevista en Múnich, bueno, el primer enfrentamiento es porque realmente se analiza cómo desde el punto de vista del Partido Nacional Socialista se genera la necesidad de tener una unidad de élite, ya no de élite tampoco, sino de seguridad dentro del partido, que son las SS. Pero las SS parten dentro de las SA. Entonces, esas SS, los primeros líderes, acaban teniendo conflictos con las SA. No acaban ejecutando el papel que para ellos les había focalizado Hitler, que era pues proteger al partido, proteger los mítines y demás. Entonces, ese cuerpo de seguridad no acaba siendo lo que tenía que ser y va cambiando de nombre. En el ensayo aparecen todos los nombres que tuvo durante esos primeros años. Y finalmente se acaban convirtiendo en las SS. Las SS
lideradas no era por Himmler. Himmler al final no había entrado todavía en papel. Pues bueno, no tienen el rol que se esperaba y lo que se produce es que hay un enfrentamiento directo con las SA. Ese enfrentamiento es el que al final genera la necesidad de destacarlo de alguna manera. Ese momento lo aprovecha Himmler. Quien lo aprovecha se hace con el mando de las SS y le da un enfoque totalmente distinto a lo que habían hecho hasta entonces. Aprende de los errores y le da un vuelco. Y en ese momento es cuando identifica la necesidad de tener dentro de las SS un sistema que evite las traiciones y a su vez que controle a los rivales políticos dentro del sistema e incluso a los rivales que son sus jefes, que son las SA. Con lo cual, dentro de ese afán por tener información dentro de su propio sistema, Himmler necesita un departamento de seguridad interno, que es el SD. En ese momento, pues entra Heydrich. Heydrich, aquí hay un escenario justo entre el primer enfrentamiento y la entrevista en Múnich. La entrevista en Múnich es por Reinhard Heydrich en concreto. Entra en ese escenario a raíz de, hago una introducción importante sobre Heydrich. Es un personaje que conoce todo el mundo y su biografía está muy tratada, hay diferentes biografías sobre él, pero es verdad que Heydrich, a raíz de su mujer, Heydrich no tiene ninguna necesidad de conocer el sistema nacionalsocialista y termina por aprenderlo porque su mujer le da la oportunidad, después de que haya sido expulsada de la Marina, haya sido profesor de esgrima, profesor de vela y no tenga un futuro definido, su mujer le condiciona a porque no conoces a Julius y que Julius te presente a Himmler. Entonces, a raíz de un enemigo intermediario entre Lina y Himmler, le presentan el proyecto de por qué no entras en las SS. No existía las SS en ese momento. Entonces, una forma, al final Heydrich dijo que sí, le dieron un manuscrito del Mein Kampf, se lo leyó, no se sintió muy identificado al inicio, pero acabó aprendiendo de ese libro y se hizo una idea de qué necesitaba el partido. Cuando se le presentaron a Himmler en Múnich, en concreto en una granja, porque Himmler estaba enfermo, y ese día, le dicen que va a presentarle a una persona nueva, y él no quería recibir a nadie, pero al final lo acaba recibiendo, y cuando le recibe, le dice, yo no hay hueco, pero sí que necesito este proyecto. Y entonces la cita de este ensayo, en concreto, es la conversación que tuvo Himmler con Heydrich, que fue, yo necesito un servicio de seguridad y necesito alguien que conozca a mis rivales. ¿Tú tienes un modelo de inteligencia que presentarme? Heydrich, sin miramientos, le dijo que sí. No conocía nada, no sabía nada de espionaje, y le dijo, tienes 20 minutos para presentarme un proyecto. Le hizo un speech, le gustó, y cuando le gustó le dijo, vale, pues preséntamelo de aquí a unos días a nivel documental. Y él lo utilizó para presentárselo a Hitler, porque vio que había forma de darle un sistema de seguridad justo lo que él quería. Dijo, tengo al esbirro perfecto que tiene necesidades y que se va a fiar de mí más que de los demás. Y entonces ahí se lo cogía a él. Le dieron un despachito en la Casa Parda, que es justo la casa de las SS en Múnich, de las SA, perdón, y le dieron un despachito con 2 o 3 personas. Poco a poco el equipo crece, le pasa a ser 12 y empieza entonces a captar información. Claro, Heydrich ahí vio un filón importante. No era nadie, era 1931, 2 años antes del ascenso, y fue cuando empieza a generar un procedimiento y a captar a gente para que le saque información de cualquier lado. Esa información él la filtra y se la pasa a Himmler. Conforme va trabajando, Himmler va detectando que esa persona le está dando justo lo que quiere, sin entrar a la razón de si era verdad o no. Pero solo por tener información podía evitar traiciones, infidelidades o lo que fuera. ¿Qué ocurre? Que dentro de todos esos meses se producen ciertos movimientos políticos y también movimientos, por ejemplo, campañas, visitas a pueblos y demás, donde el SD acaba detectando posibles rivales dentro de su sistema. Eso hace que Himmler se aproveche. Y a partir de ahí, poco a poco, le va dando más poder. Cuando hablo del mapa policial en la República de Weimar, es importante porque, claro, estamos, como he comentado antes, en una situación muy complicada. Alemania está desmembrada, cada Länder tiene su policía política,
y tiene su gendarmería, bueno, realmente tiene a la gendarmería, que es la policía, pero tiene a su goletier, que es el jefe del Lander. Y al final todos esos acaban reportando de alguna manera a Berlín, pero es un caos. Entonces, ¿qué pasa? Que aquí se desmiembra un poquito en el ensayo cómo es la situación policial, qué independencia tenían cada una entre ellas y cómo es necesario una cohesión policial para poder llevar a término una defensa de Alemania. Entonces, ¿qué ocurre? Que principalmente, aunque hay muchísimos Landers, yo me centro en dos en concreto. Uno es Prusia, que es el más grande, que incluye a Berlín, y es el bastión de Göring. Y Baviera, que es donde Himmler tiene más presencia. Entonces, el ensayo acaba posicionando al lector en Alemania, pese a ser diferentes estados, hay dos bloques importantes en los que ahí realmente se va a definir el futuro policial. Himmler acaba cogiendo fuerza en las SS en Múnich, pero también las SS, como pertenecen al partido, están en Berlín. Entonces Himmler, sin tener presencia física en Berlín, está al lado de Hitler y en el terreno de Göring. Eso va a ser siempre una mosca fastidiosa dentro del sistema, que al final producirá que genere todo el poder a raíz de ese punto. Pues bueno, ahí también se trata. Luego andaremos un poquito más en este apartado. El lobo está de caza es porque realmente Heydrich es quien, una vez tiene más poder y más presencia dentro de Prusia, empieza a dar codazos para hacerse con el control policial. ¿Vale? El Ministerio del Interior del Reich, pues porque en definitiva, una vez han llegado al poder, existe un Ministerio de Interior que tiene que controlar a la policía. La policía es un caos y hay dos grandes estados que son los que tienen el control policial mayoritariamente, pero encima no se habla entre ellos y necesitan de un líder, que es Frick, para que una estas dos policías y intente cohesionarlas. Pues bueno, esa fricción también se analiza aquí. Todo siempre correlacionado. Berlín, la última plaza, pues porque en definitiva es donde está el centro neurálgico de Alemania y tanto Göring como Himmler tienen que acabar en Berlín luchando por esa plaza, ¿vale? Cuando hablo de solo queda un enemigo, porque al final la trazabilidad del ensayo conlleva que ese enemigo que siempre ha estado presente pero no ha sido partícipe porque no le han permitido, es Ernst Röhm, la SA. La SA al final acaban molestando. Ese es el único enemigo a batir. Una vez se elimina ese enemigo, el SD adopta un poder muy potente y entonces cuando ya se ha hecho con la Gestapo, se ha eliminado a las SA, el único enemigo que queda es el enemigo de enfrente, que siempre se ha mantenido observante porque pertenece al ejército, pero es en la parcela que yo quiero tener, que es el Abwehr. Y ahí es donde empieza la fricción, motivo por el cual es el crear este ensayo. ¿De acuerdo? Y en fin, en 1935 frente despejado es porque ya ha pasado la noche de los cuchillos largos y realmente ahí se tiene ya un nuevo horizonte, es el punto de inflexión. Eso es un poco la trazabilidad de la novela. Del ensayo, perdón. Vuelvo a la novela, pero no es novela. Bueno, hablando del Abwehr, Walter Nicolai es quien crea el Departamento de Inteligencia en 1921. Como veis, es ya después de la guerra, es tiempo de entreguerras, y se genera como Departamento de Defensa para todo el interés militar de Alemania o lo poquito que le habían permitido el Tratado de Versalles. Quien realmente le da esencia al Abwehr es Wilhelm Canaris, a quien acaban recurriendo como sustituto para poder liderar el departamento, ya que tiene que entenderse el Abwehr con el SD, porque Hitler evitó que hubiesen más fricciones, ordenando de una manera que ejército y SS se entendieran y que el ejército, el servicio de inteligencia del ejército, que es el Abwehr, se entendiera con el servicio de seguridad de las SS, que era el SD. Pues tenéis que entender, tenemos que ir a una. Bueno, pues habrá que definir algún protocolo que delimite las dos. Pero ¿qué pasa? Que ese protocolo no se llega a realizar hasta que Canaris entra en el Abwehr y se acaba entendiendo con Heydrich, porque Heydrich coincidió con Canaris en un buque en escuela en Berlín cuando prácticamente Heydrich era cadete, ¿vale? Entonces, el Abwehr
Principalmente, ¿en qué se basa en este ensayo? Bueno, pues que es el servicio de inteligencia que pertenece al Ministerio de Defensa. Primero pertenece al Reichswehr en la República de Weimar, y una vez entra el nacionalsocialismo, se reforma el el Ministerio de Defensa y se convierte en la Wehrmacht, y el Abwehr continúa siendo el servicio de inteligencia de la Wehrmacht ya durante la Segunda Guerra Mundial hasta el final. Principalmente, previo al ascenso de Hitler al poder, tiene fricciones con el nacionalsocialismo, por lo que he contado, porque realmente ya había detectado que ese posible conato de golpe de Estado podía ser un problema para el país, y acaban notificando al ministro del Interior en su momento, antes de que los nacionalsocialistas llegaran al poder, para que avisasen a Hindenburg del posible golpe de Estado, al cual no se hizo caso. Pero siempre ha habido fricciones desde antes del ascenso. Entonces, una vez existe esta rivalidad con el SD y se fuerza la colaboración, se acaban matizando los 10 mandamientos, que fueron las ordenanzas por las cuales se delimitan las competencias del Abwehr, del SD y de la Gestapo por independiente, para que cada uno pudiese trabajar en su escenario sin generar esas fricciones e entorpeciesen al futuro del Tercer Reich. Esa colaboración fuerza a que el Abwehr se centre exclusivamente en la inteligencia internacional, que curiosamente no fueron los únicos, porque también el Ministerio de Exteriores, que era de Ribbentrop, pues bueno, también tenía su propio departamento de inteligencia, que se basaba en los diplomáticos que había en las embajadas para captar información, que a su vez también conseguían información para el Abwehr. En definitiva, este rol de rivalidad que hubo ya desde antes de la guerra fue el que provocó que nunca se entendieran durante la guerra. Y al final, afortunadamente, pues fuera un caos para el ejército. Por otro lado, el segundo ente, que es el SD, nace en 1931 a raíz de esa conversación entre Himmler y Heydrich. El originario de la idea fue Himmler, pero el ejecutor y el ideólogo fue siempre Heydrich. Como he comentado, fue el servicio de seguridad de las SS, dependiente de las SS, y que estuvo establecido en Baviera porque es donde realmente estaba Himmler y donde le había permitido tener el despachito a Heydrich. Pero, lógicamente, Heydrich no se iba a conformar solo con esa parcela, porque si yo soy el jefe del SD, me tengo que encargar de captar información, pues cuanta más información tenga, mejor. ¿Dónde está la información? En el enemigo de enfrente. ¿Quién es el enemigo de enfrente? Primero la Policía Política de Baviera, la BPP, a la cual empieza a captar a policías de ese entramado. Como se aprovecha de que Alemania está hecho un caos, se aprovecha de ciertos perfiles, los contrata, los convence para que den información, y conforme tiene información hace pues como hacen las carcomas. Desde dentro acaba minando al departamento y lo acaba absorbiendo. Una vez hace eso con la Policía Política de Baviera, hace lo mismo con la Policía Política de los otros landes colindantes a Baviera. Sin olvidarse de Prusia. Pero en Prusia tiene enfrente a la Gestapo y tiene enfrente a Göring. Göring iba a permitir que nadie de fuera tocase su parcela. Ese es el principal problema para Heydrich. De hecho, ahora contaré una anécdota que aparece en el ensayo, que como ves hay muchas más, pero realmente es un poco el fuerte. Vale, entonces, como aquí veis un mapa de cómo estaba dividida entonces, Prusia, el estado que mayor terreno y territorio tenía, y estaba ocupada principalmente por Göring y por su policía política, y era una evolución de la policía política de Baviera. Como he comentado previamente, cada estado tenía su policía política heredada de la Primera Guerra Mundial, heredada de la República de Weimar, con su correspondiente organización desastrosa. Faltaba que llegase alguien con una idea para darle un vuelco y empezar a darle otra forma. La Gestapo se crea a partir de ahí. Y Baviera, que está al sur, era la parcela de Himmler, donde estaba fuerte con sus SS y su SD. Pero realmente, bueno, justo cae donde está la bandera de Prusia, en blanco y negro, pero ahí está Berlín, y Berlín sí que tenía presencia las SS. Las SS no tenían presencia en Prusia, sino en Berlín, allá donde estaba el partido. Era un poco la puerta para que después de las SS por ahí entrasen las SD y empezasen a ocupar territorio de la Gestapo. Parece que el discurso se está repitiendo constantemente, pero es que esa fue la esencia real de la acción de Heydrich. De momento queda en paralelo el Abwehr, aunque es un poco
el motivo del ensayo es dónde se encuentran estas dos organizaciones, pero es que ahora vamos a hablar de estas dos en concreto, porque gracias a esta lucha es como después se posicionara realmente el SD solo frente al Adver, ¿vale? La Gestapo se crea en 1933 a raíz de Göring, porque Göring es, a su vez, ministro del Aire y primer ministro de Prusia y ministro del Interior de Prusia. Entonces, todo ese poder que tiene Göring no lo tiene Himmler. Himmler solamente, así como se esperaba que tuviese un reparto del pastel en enero de 1933 a raíz del ascenso, que le hubiesen dado una parcela mayor, solo le dan la dirección de las SS por debajo de Rom y le dan la policía política de Baviera. Y ya está. Y lo mantienen en Múnich, alejado de todo el entramado del Tercer Reich. Sin embargo, pese a estar aislado, le permite generar esa estrategia para poder hacerse después con todo el poder. Así como Göring estaba justo como ministro del Aire y primer ministro de Prusia, Himmler estaba por debajo del ministro del Interior como jefe de la policía política de Baviera, pero a su vez estaba en paralelo como Reichsführer de las SS. Entonces, doble poder, doble forma de actuar. Lo mismo le pasaba a Göring. Si os dais cuenta, es un poco entrevesado el poder que tenían unos y otros, pero es que el Tercer Reich siempre ha sido así. Ha sido un desastre, parcelas de poder, luchas internas y no una estrategia unificada. Y ese fue un poco el caos que les llevó. ¿Quién tenía? Porque él era el dueño o el jefe de la Gestapo, pero no era el director de la Gestapo. ¿Quién era el director de la Gestapo? Rudolf Diels. Realmente Rudolf Diels era un policía al uso, era un buen policía de Berlín, y se le dio participación dentro de la policía política de Prusia, y a partir de ahí, cuando crea la Gestapo, le posicionan como jefe y le da la orden de darle ese vuelco y esa profesionalidad a la Gestapo por encima de la policía política que era anteriormente. ¿Qué hace Diels? Estratégicamente se encarga de captar gente de la policía criminal, la que conocéis como Kripo, gente, inspectores y oficiales de la policía política y de la policía rural, de la ORPO, que es la policía uniformada, e intenta congregar a un estamento único de policía política. ¿Cuál era su función? Pues la misma que tiene el SD: identificar enemigos políticos, identificar rivales internos, identificar a gente socialmente contraria a nuestros ideales y, a su vez, jugar una carrera política contra el SD para ser el líder de la policía. Esta es un poco la guerra que acaba teniendo la Gestapo con el SD y sus líderes Göring contra Himmler. Una lucha constante y dura para ver quién de los dos se hacía con el control policial, porque como todo estamento dictatorial, la policía controla a la sociedad. Entonces, como estaban divididas, había que unificarlas. Y si todo esto está dentro del Ministerio del Interior, ¿qué hace el Ministro del Interior? Intentar poner un orden, pero no podía nunca Frick enfrentarse a Göring ni a Himmler. Al final, nunca fue nadie. Entonces, la policía política de Prusia fue la Gestapo. Estaba principalmente formada por personal de la policía, así como el SD está formado por personal de las SS. No tenía inicialmente un personal profesionalizado del entorno policial, pero conforme iban definiendo su estrategia y sus resultados, van consiguiendo ser atractivos a los policías de Baviera. Por eso acaba nutriéndose del entramado policial y cada vez tenía más topos dentro de las otras policías, porque acaba siendo un ente nuevo, desconocido, no venía heredado como la Gestapo, que era una evolución de la policía política ya existente, que todos conocían, sino que era como una entidad nueva, atrayente, tenía resultados y encima estaba liderada por una persona muy joven, porque Heydrich en ese momento tenía, pues creo que no llegaba a 30 años. Realmente era el rival del SD, que en un futuro acaba integrada dentro del SD y se terminan definiendo los pactos de los 10 mandamientos con el Adver. ¿En qué consisten estos pactos? Esto es importante, aparece en el ensayo. ¿Cómo se delimita esa acción? Pues una vez ya está la batalla policial ganada, lo que pactará Canaris con Heydrich es: Canaris le dice que se va a encargar de la inteligencia internacional,
Heydrich de la seguridad interior del Tercer Reich, y solo van a poder permitir que el Abwehr intervenga dentro del Estado cuando el motivo sea por un espionaje internacional. Pero ojo, será un espionaje internacional, actuará el Abwehr, pero el ejecutor será el SD por ser dentro del Estado. Es decir, Heydrich siempre tendrá presencia en todas las acciones que el Abwehr pretende hacer. Esos son los motivos por los que al final Canaris pues acabará odiando a Heydrich. Pese a estar abocados a entenderse, nunca se van a entender. Vale. Bueno, pues es la manzana donde se encuentran en Berlín todas las organizaciones. A la derecha queda la Wilhelmstrasse, que es la avenida donde se encuentra la Cancillería y termina en la Puerta de Brandenburgo. Bueno, ahí están todas las cancillerías y los ministerios. Este es el palacio del príncipe Alberto, el palacio de Prince Albrecht. Este es el Hotel Prince Albrecht y este es el edificio que ocupó la Gestapo. Ahí a la derecha arriba tenéis primero a la izquierda, perdón. El edificio de la Gestapo es este, que se encuentra Prince Albrechtstraße, es la calle Príncipe Alberto, número 8, que ahí es donde inicialmente se ubicará la Gestapo de Rudolf Diels y posteriormente acabará absorbiendo Heydrich. Cuando Heydrich ya se hace con el control de la Gestapo, ya no quiere tener solo ese edificio, sino que además se hace con el palacio. El palacio, que es el edificio de la derecha, que se encuentra ahí, y es un palacio en el que solo ubica personal del SD. Y el Hotel Prince Albrecht, que es el que está en la esquina, es donde se ubicará la central de las SS. Total, que esa zona en concreto es el centro neurálgico del sistema policial del todo el Tercer Reich. Esta foto es cómo quedará el edificio de la Gestapo en 1945, después de los bombardeos, y lo mismo pasa con el edificio del hotel, perdón, del palacio. Vale. Realmente el ensayo es una evolución de dónde surgen las organizaciones y cómo van a terminar esas organizaciones. De alguna manera, la división que va a haber a nivel policial en Alemania se va a basar en la lucha que tiene Himmler con Göring, principalmente, y a partir de ahí colgarán el resto de organizaciones. Como Himmler nunca va a perder el poder de las SS, va a ser siempre el Reichsführer, siempre va a estar puesto en paralelo con Göring. Göring va a ser el ministro del aire y primer ministro de Prusia. Prusia va a existir siempre. O sea, su cargo va a existir siempre. De forma que cuando pierde el poder sobre la Gestapo y lo asume Himmler, ahora os contaré, lo que se traduce es que al final Himmler acaba absorbiendo todo el entramado policial. ¿Cómo se llega a este punto? Que se ve en el ensayo. Pues en una lucha directa entre Rudolf Diels y Heydrich. Heydrich, como siempre, hace lo mismo. Una vez tiene un rival enfrente, introduce a sus topos, capta información, le da la vuelta a la información, la presenta, ridiculiza y absorbe. Hace que el propio poder destituya a su rival y entonces él, al haber demostrado que gracias a su servicio de seguridad ha mejorado y ha evitado un problema, absorbe la organización. Y eso es lo que va a hacer siempre. Cuando consigue destituir a Diels, pues se hace con la Gestapo. Se hace con la Gestapo, pero realmente él dependerá de Heydrich. Perdón, de Himmler. Heydrich depende de Himmler, pero es el jefe de todo el entramado policial de las SS. En paralelo, el Ministerio de Defensa, con el Reichswehr, tendrá el Abwehr de Canaris. Que en definitiva, una vez ya se ha producido la noche de los cristales de los cuchillos largos, los rivales que quedan, en definitiva, van a ser Heydrich con Canaris. No se trata en esta parte del ensayo porque, bueno, es una cosa que se da a posteriori. Bueno, a Heydrich lo acaban asesinando en 1942 en Praga, y Canaris, después de la operación Valkyria, pues acaba estando en el ojo del huracán y acaba siendo apresado. Y lo acabarán ahorcando en 1945, unos días antes del final de la guerra, adrede.
Entonces, nunca los dos llegaron a verse más allá de la rivalidad. Sí que es verdad que el Adver ahora sigue estando fuera del entorno de las SS, pero cuando Canaris pierde el poder, el Adver es absorbida por el departamento de exteriores de las SD, que lo llevará Walter Schellenberg, y acabará integrándose el servicio de inteligencia del ejército dentro de las SD. Pasará en 1944, realmente toda la inteligencia alemana estará bajo el poder de Himmler durante un año aproximadamente. Y eso pasa siempre al final. Entonces, este es el posicionamiento de... Dime. Perdona, en el cuadro anterior es que estoy viendo en el Ministerio del Interior la ORPO, que era la Policía Uniformada, y en el bloque de las SS has puesto la SD y la SIPO, que es... La SIPO. SIPO, que era... Vale. Que no... Es 1930. Me remonto a anterior. La evolución en el libro se ve, además, lo bueno es que al final del libro hay un apéndice donde están la descripción de todos los departamentos de las tres organizaciones en esos años, y podéis ver un poquito, incluso están los identificados los responsables en esos años, para que también, pues si quise que hacer una búsqueda, pues ahí tienes los nombres para poder investigar. Las IPOs realmente las SS se dividen en el SD y la policía uniformada, que la llevará Kurt Dalueck. Kurt Dalueck es el SS que está siempre en Berlín porque es policía, y lo posiciona Himmler en Berlín para tener presencia y ser el jefe de la entidad SS en Berlín durante toda la campaña desde 1933 hasta 1936, que es cuando realmente se produce el cambio. Entonces, Kurt Dalueck es la bisagra para que también tenga entrada en Berlín Heydrich. En un primer momento, Kurt Dalueck, que es una de las personas más ambiciosas que ha habido en el Tercer Reich, lo que hace es que rivaliza con Himmler y con Heydrich y se alinea con Goering porque está dentro de Prusia. Entonces, por interés propio, acaba traicionando a Himmler en ciertos momentos, pero su influencia en Berlín era tan poderosa y había ayudado a Hitler en ciertos actos que Hitler lo tenía en mucha estima y nunca pudieron cargárselo. Dalueck se aliaba con Goering para evitar la influencia de Heydrich en Berlín. Solo cuando Heydrich y Himmler le demuestran que Diels es un rival a batir dentro de la Gestapo, Kurt Dalueck se alinea entonces con Himmler y Heydrich para cargarse a Diels. Cuando da esa entrada y lo consiguen es cuando Goering destituye a Diels y entonces pierde el poder de la Gestapo, y por centrarse sobre todo en el Ministerio de la Ley y en la parte política consigue que la Gestapo se integre bajo el paraguas de Himmler. Kurt Dalueck es quien permite eso. Cuando todo eso sucede, Kurt Dalueck quiere tener su parte del pastel. Y entonces, como a raíz, bueno, lo voy a introducir porque no quería decirlo, pero al final lo voy a decir. Kurt Dalueck, junto con Goering, intentaron arrestar a Heydrich en Berlín en una visita esporádica que hizo Heydrich, intentar arrestarlo y eliminarlo del mapa policial. Pero Heydrich consiguió escaparse, retornó a Múnich y nunca se lo perdona ya a Kurt Dalueck. Cuando, por egoísmo propio, se aprovecha de Kurt para hacerse con el control de la Gestapo y ya lo consigue, Kurt quiere tener su parte del pastel. Y entonces Heydrich y Himmler no se lo dan. Dice, tú nunca vas a entrar en el entramado de las SD y de la Gestapo, pero te vamos a dar la policía uniformada. Es decir, vas a ser el brazo policial de toda Alemania, pero sin poder tener influencia en la parte de inteligencia. ¿Vale? Entonces, la ORPO es el escenario, o sea, es el entorno en el que solo manejará Kurt Dalueck, que coincidentemente cuando asesinan a Heydrich, Kurt Dalueck es el que le sustituye en Praga y es el que le venga y hace la carnicería de Lidice y de, no recuerdo, Papricia, o no recuerdo el nombre de la otra localidad de Checoslovaquia que hacen la masacre. Fíjate hasta qué punto las rivalidades, luego quien es rival tiene que acabar vengando la muerte de quien se lo quería cepillar. Entonces realmente la ORPO existe por eso, y siempre acabará siendo la ORPO hasta el final de la guerra. Llega un momento que pertenece al Ministerio del Interior y posteriormente pasará bajo el paraguas de las SS. ¿De acuerdo? ¿Qué es la SIPO? La SIPO es la Kripo y la Gestapo.
¿Por qué? Porque el SD y la Gestapo, cuando llegan a conectarse, como tienen todo el poder policial, hablamos de policía política, pero no hablamos de policía criminal, que al final son los que se dedicaban a toda la parte de asesinatos, investigar, o sea, los inspectores realmente de policía. Pero es una parte importante porque uno de los líderes acaba siendo integrado en la Gestapo y por ende acaban integrando la Kripo con la Gestapo. Esa fusión en Prusia hace que se denomine la SIPO. No recuerdo las siglas la nomenclatura en Alemania. ¿De seguridad? Es como toda... No, la policía de seguridad es el SD. Sicherheitsdienst. ¿Cómo, perdón? Bueno, es que yo no sé alemán. No, ni yo tampoco. Ah, vale. O sea, el SD es el Sicherheitsdienst, ¿no? Claro, es policía de seguridad. Sí. La SIPO es la policía política, que es la Gestapo, y la policía criminal. Podríamos decir que es la policía al uso y la policía política. La Gestapo nunca iban uniformados. Siempre se abastecían de la policía Orpo para realizar los arrestos. ¿Cuál es la funcionalidad de cada una? El SD captaba la información de inteligencia dentro del Estado. La Gestapo se encargaba más de la parte política. Y el brazo ejecutor de esas acciones de arrestos lo ejecutaba la Orpo. Por ejemplo, en la noche de los cuchillos largos, quienes arrestaba era la Orpo. Quienes disparaban y asesinaban era el SD y la Gestapo. La policía de Dalueg aparentemente no dispararon. De hecho, muchos de la Gestapo y del SD que intentaron hacer los arrestos e intentaron disparar y asesinar y no pudieron, a los pocos meses los quitaron de la organización, porque no cumplían con los cánones de exigencia de sus obligaciones. Y acabaron destituidos o delegados a la Orpo o a otras entidades menores. Querían gente que trabajara bajo el yugo de las órdenes. Y la Kripo era la policía criminal. Siempre tenía que existir la policía criminal, porque al final habían asesinatos en la sociedad y esa policía se encargaba más de esa parte de investigación. Pero no intercedían dentro de las órdenes del SD y de la Gestapo. Sin embargo, estaba bajo el paraguas de la SIPO, que el jefe de la SIPO y del SD era Heydrich. ¿Vale? No sé si me podía explicar más o menos. Es un poco enrevesado, pero en función de la evolución va cogiendo más volumen o menos volumen. ¿Vale? Y eso es un poco el mapa que queda justo antes de la guerra. ¿De acuerdo? Y ahí es donde realmente, pues bueno, acaba terminando esta primera parte del ensayo. Y en este último escenario, tanto en el bloque del Adver con el bloque de la Gestapo, se fusiona con la rivalidad entre las tres organizaciones. Como acaba siendo rival el Adver de estas dos, que un poco por eso he elegido estas dos imágenes aquí al final de la presentación, porque realmente van a ser los dos cabezas de lucha a partir de ese momento de 1939. Por un lado, la parte de ejecución de defensa y por otro lado, la parte de defensa militar. ¿Vale? Y eso es un poco y ese es el motivo del ensayo. Así que si tenéis más preguntas... Bueno, muchas gracias. Muy bien. A mí me ha resultado curioso cuando has comentado algo de la vida, digamos, personal de Reinhard Heydrich, con lo de su mujer, que yo no conozco muy bien la biografía de Reinhard Heydrich, por eso me ha parecido curioso, porque por lo poco que conozco yo creo que he oído en alguna ocasión que, bueno, aparte de toda su historia un poco turbia, que creo que la tuvo, muy turbia, aparte de eso, pues creo que tenía fama de ser una persona muy inteligente, muy culta. Tenía un coeficiente intelectual elevado, pero claro, también tenía... Me ha resultado curioso porque, o al menos lo que yo te he entendido, es como que en ese caso hizo las cosas influido por su mujer, ¿no? Sí, a ver, ten en cuenta... No conocía claro, ese detalle. Nada, te lo introduzco. Lina Heydrich tiene una biografía muy pequeñita, está en lengua castellana, tendrá 90 páginas o 80 páginas. Es un libro muy interesante, pero ojo, está bajo la perspectiva de Lina. Heydrich fue totalmente infiel constantemente a Lina.
De hecho, el famoso burdel de las SS, recuerdo el nombre ahora, el Salón Kitty lo creó Heydrich y el principal cliente era Heydrich. Entonces, Lina siempre habla en su libro de que su marido salía de casa porque tenía mucho trabajo y siempre estaba viajando. Nunca identifica a su marido a nivel de persona infiel y nunca habla de él como que él realmente era el culpable de los asesinatos o de, por ejemplo, en la conferencia de Bansi, el ideólogo del sistema. Ella siempre habla de que todos los demás, una vez él había sido asesinado, le echaron la culpa a él. Ella en la biografía defiende a Heydrich. Claro, hay que coger la biografía con pinzas, pero es cierto que da mucha información porque da nombres de las residencias que tuvieron en Berlín, en Múnich, las direcciones, con quién se entrevistaban, y en una de ellas ella cuenta en primera persona cómo puso en contacto y aconsejó a su marido para que hablase con Himmler. Ella fue la que le regaló ¿Sería ella la culpable de todo? Pues a lo mejor abrió la puerta, no lo sé. Pero es verdad que ella fue, o por lo menos se posiciona como la persona que le influyó para que se adheriera a las SS. Y le regaló el Mein Kampf y a partir de ahí pues le presentó. Y siempre ha estado con él en toda. Y es cierto que en la segunda parte de ese libro es muy importante. Y a mí me llamó mucho la atención, me pone los pelos de punta la vida que tuvo Lina una vez asesinaron a Heydrich. Porque claro, ya se le había quitado a la persona poderosa que era su marido, ya no existía. ¿Qué pasa con ella? Himmler se hace cargo de ella, le otorga una mansión en Praga, le pone personal, principalmente judío, a su cargo para que la cuiden, a ella y a sus hijos, pero a partir de ahí la vida de Lina fue totalmente caótica. Atropellaron a uno de sus hijos en la puerta jugando, nadie quería hablar con ella, todo el mundo tenía miedo porque estaba muy llegada a Himmler. Ella luego participó se supone, o por lo menos lo cuenta ella, como voluntaria de la Cruz Roja para ayudar a los refugiados que venían. No tenía ningún sentido cuando los propios empleados de la mansión de Lina no hablaban bien de ella, porque iban a trabajar con uniforme a rayas a su mansión, a hacer tareas de jardinería, de limpieza, pero ella siempre habla bien de ellos, no tiene sentido. O sea, ella misma se contradice. Y luego, cuando llegan los rusos, los soviéticos, a liberar Checoslovaquia, ella tiene que huir. Y la familia de Lina tenía una residencia en la isla Fehmarn, creo que se llama, que está en la parte norte de Alemania. Está colindante es una isla, pero está muy cerquita de la costa. Y Lina y Reinhardt tenían una casa allí. Hay una fotografía que están construyendo la casa futura de ellos y aparece toda la familia ahí. Bueno, pues los padres de Lina vivían allí. Claro, la familia de Lina está muy bien vista en la sociedad. Entonces Lina tiene que cruzar toda Alemania desde Checoslovaquia hasta llegar a la isla en plena invasión de los soviéticos y los americanos y los ingleses. Y ella va contando todos los problemas que tuvo. Primero cogió un vehículo, luego el vehículo ya no pudo coger, tuvieron que ir arrastrados por un carro y un animal, luego tuvieron que ir andando, nadie les quería, ella tiene que cambiar la identidad para que no la apresaran los soldados, y cuando consigue llegar a la isla, los propios vecinos le dan cobijo y la protegen, la ocultan. Y con el paso de los años ella cuenta que unos periodistas americanos empezaron a hacer preguntas sobre ella en la isla, y todo el mundo le decía que ahí no había nadie y demás. Bueno, pues por una errata en una de las conversaciones identifican que sí que está e incluso le dicen en qué casa está. Y cuando se presentan allí, ella no reconoce ser la mujer de Heydrich, y al final la acaban identificando y tuvo problemas. O sea, es una vida dura, pero bueno, también fue dura todo lo que ellos causaron. Pero ella lo cuenta todo en esa biografía, es una biografía interesante. ¿Y esa biografía se puede comprar? Sí, yo la compré. Sí, está en internet. Sí. No sé si fue en Amazon o... Se llama La vida con un criminal de guerra, creo. O Mi vida con un criminal de guerra. Por Lina Heydrich. Si ponéis Lina Heydrich os aparecerá el libro seguro. De hecho está a la venta, sí. Un libro pequeñito. Pero claro, tienes que leerlo en base a su perspectiva. Es como la biografía de Walter Seidenberg. Está muy chula, cuenta muchas cosas, pero él es bueno. Hostia, no puede ser. Un jefe de inteligencia de las SD no puede ser siempre bueno en todo. No puedes estar exculpado de todo. Pero bueno, escribió su biografía, pero bueno, al final es información que te aporta, porque da muchos nombres, cuenta muchas anécdotas, escenarios, y
lo que se trata es, o por lo menos lo que yo he hecho con todas estas biografías, es coger la información y cruzarla con otras fuentes. Y en definitiva hay información que queda en el aire porque no queda claro quién es el que dice la verdad, pero bueno, la información que hay es esa, eso no hay más. Y Lina tuvo ese papel, sí. Y al Adver se lo merendaron, digamos, ¿no? El Adver, cuando... Realmente el Adver, esto da para un libro aparte, pero el Adver tuvo presencia internacional. ¿Qué pasa? Que Canaris siempre tuvo una vía de comunicación con los ingleses. Canaris se oponía al nacionalsocialismo, se oponía obviamente a Heydrich, pero él iba a defender su parcela. A mí en algunos aspectos me recuerda mucho al general Lee de los Estados Unidos, de los Estados Confederados, que él no era abolicionista, pero iba a defender Carolina del Norte o Carolina del Sur, no recuerdo de dónde era, creo que era Carolina del Sur. Él iba a defender su Carolina, y si su estado pertenecía a la Confederación, él trabajaría para la Confederación. Pues Canaris hace algo parecido. Entonces Canaris, sí que es cierto que en varias biografías de Canaris se cruza la información en que él habla con los ingleses y les dice: yo no te voy a facilitar las cosas, voy a atacarte, voy a enviar a mis espías a Inglaterra, voy a hacer sabotajes, pero también voy a hacer sabotajes sin que yo te diga que los he hecho yo, contra el abastecimiento de las tropas en el frente occidental, en evitar que haya una acción de guerra en tal sitio, igual aparece una bomba en una vía de tren, y es el propio servicio de la ADVER. De hecho, uno de los departamentos de la ADVER que se crea, creo que está puesto en el libro, uno de los departamentos que se crea es el departamento de contrainteligencia contra la propia Alemania. Y ese departamento se encargaba de intentar sabotear las acciones internas en favor de los aliados, o más que en favor de los aliados, en contra de que el ejército alemán o la Wehrmacht o incluso las Waffen consigan sus objetivos. ¿Qué pasa? Que cuando llega Valkyria, él participa de alguna manera, y cuando se demuestra que Hitler está vivo y empieza entonces la revancha de las SS y la Gestapo, obviamente era el momento adecuado, como ha sido siempre en el escenario de Heydrich, aunque Heydrich no vivía ahí, pero Hitler hizo lo mismo. Es el momento de quitarnos de en medio a los enemigos. Ahora que tenemos una excusa suficiente para meter en este saco a todos los que no entran en nuestro rol, Canaris entra dentro de ese saco. Y entonces el ADVER, en ese momento, ya no pertenece a la Wehrmacht, es una forma de decirle: no te puedes encargar tú, el Ministerio de Defensa, del ADVER, lo vamos a integrar dentro del RSHA. Y dentro del servicio de seguridad, que engloba todo, ¿en qué departamento entra? Pues como la Gestapo... O sea, el SD tenía un departamento que era el Ausland, el SD internacional, ahí integraron a todo el equipo de la ADVER. Pero eso fue en 1944, casi el 45, y a partir de ahí pues poca esencia tuvo. Es que aquí estuve dando una conferencia, porque escribí un artículo hace años de los comandos Brandeburgo de la... Claro, ¿no? Las operaciones especiales. Sí. Dentro de Ausland. Sí, efectivamente, claro. Pero bueno, eso ya era más tema, digamos, militar, ¿no? Más que... Claro. Algunos de los brandenburgueses venían de los Freikorps del norte de Alemania. Los iniciales. Sí, correcto. Está todo muy relacionado. Es verdad que uno de los enfoques de este ensayo, porque con todo lo que se habla aparecen más de 60 nombres, hay muchas notas al pie de página importantes, porque cuando introduzco un personaje he procurado poner una nota al pie de página para ver ese personaje, que igual hablo de él en una página o en dos, cómo termina al final de la guerra. Muchos terminaron en los Einsatzgruppen, otros acabaron dirigiendo campos de concentración, algunos los ahorcaron, otros los cogieron, otros se escondieron en una granja haciéndose pasar por granjeros hasta que los detectaron, otros no se sabe nada. Entonces, claro, como esos personajes que igual intervino como departamento de policía en el estado de no sé qué, que introduzco dentro del ensayo. Ya, pero esa persona que aparece ahí luego acaba siendo uno de los líderes y evocó pues una masacre en Polonia contra no sé quién. Entonces, esa información la adopto porque es importante saber que tanto el SD como la Gestapo se acaban nutriendo, por un lado, de la parte policial, de los profesionales, pero por otro lado, de gente que no era nada profesional, que acabó adoptando un rol importante en el sistema y llevaron a cabo masacres.
Y todo eso lo permitió el hecho solo de decir, quiero tener información, me vale cualquiera que se crea mi sistema. Y eso es un poco el embrión de estas organizaciones. En la siguiente parte, me imagino que ya aportaré más información sobre cómo se desarrolla más la pugna y la guerra entre Abwehr y SD. SD Gestapo, que ahora ya van unidas. Pero vamos, hay mucha información que no aparece en ningún documental ni en ningún libro así a priori, porque está extraída de una base muy, muy primaria de documentación y la he integrado en un bloque de datos que ya son conocidos, de forma que se enriquece más el origen de todo esto. Sí, es la evolución. El NKVD es la policía política que tuvo la tuvo Stalin, claro, después de la Primera Guerra Mundial. Claro, fue su policía política para hacerse fuerte con la sociedad. Fue un ejemplo que tuvo la Gestapo. Más que el SD, la Gestapo. El SD se basó exclusivamente al inicio en inteligencia militar inglesa. Se basaron en los ingleses. El SD, Heydrich. Pero cogió un poco el embrión, o la estructura, perdón, del MI6 y lo que hizo fue intentar adaptarlo. La Gestapo se nutrió más de información. ¿Por qué? Porque en la Gestapo Prusia tenía mucho más contacto con la parte soviética. Y de hecho, muchos de ellos venían de la Primera Guerra Mundial, de haber sido informantes del ejército alemán en Rusia. Y lo acabaron integrándose en la Gestapo. Por eso captaron mucha estrategia de allí. Pero vamos, estaban a años luz del NKVD. O sea, siempre ha sido mucho más desarrollado el NKVD que la Gestapo y el SD. En el ensayo aparece por qué eligieron el nombre de Gestapo, porque inicialmente eligieron un nombre que era muy parecido al GRU, a las siglas, y claro, no querían parecerse, obviamente, a los soviéticos. Y entonces dijeron que querían cambiarlo. Y Gerinfeld le dijo, pues vamos a decir las siglas de esta manera. Y a partir de ahí las integraron, pero fue Gestapo y luego fue Gestapo. Y luego al final la Gestapo acabó siendo un departamento dentro de la Gestapo. Bueno, es que esto es un entramado complicado, pero empecemos a hablar. Pero está muy bien ese apunte, porque, por ejemplo, el NKVD se introdujo en Alemania durante el tiempo de entreguerra, y luego Heydrich, una de las acciones que más se enfrentó a Canaris fue cuando minaron de alguna manera a Stalin para que hiciera la pugna militar en su ejército. La gran purga que hizo Stalin a nivel de oficialidad fue provocada por Heydrich, porque emitió a raíz de un diplomático, creo que era francés, ruso en Francia, le pasó información contradictoria simulando un golpe de Estado contra Stalin. Esa información le llegó a Stalin y Stalin, evitando el golpe de Estado, purga la oficialidad. Y luego aparecen unas informaciones donde se contradice eso y se dice que no, que eso Stalin lo había provocado para buscar una excusa para hacer la purga. Entonces, ¿dónde está la verdad? No lo sé. Claro, de hecho, Heydrich le propuso a Canaris información de sus diplomáticos y sus espías para poder presentar esas cartas. Y Canaris dijo, yo ese proyecto no voy de la mano contigo. Entonces Heydrich dijo que no había problema y a los pocos meses se enteraron de la purga. Y entonces Canaris se enfureció con Heydrich. Por ese motivo. Bueno, de esas hay un montón. Pero es curioso porque siempre intentaron aprovecharse uno de otro. De hecho, por ejemplo, cuando para el asalto de la estación de Gleiwitz, creo que es, ¿no? En Polonia, para el inicio de la Segunda Guerra Mundial, los uniformes que emplearon los soldados alemanes se los pidió Heydrich a Canaris y Canaris dijo que no. Y los consiguieron por otra vía, obviamente. Hablaron con el ejército y los consiguieron. Pero los vistieron a los prisioneros a los que fusilaron, o sea, los que habían muerto y parecía que habían atacado a los alemanes, o sea, los polacos a los alemanes. Esos uniformes se los había pedido Heydrich al Abwehr y el Abwehr dijo que no. Claro, es un choque de filosofía que no podían funcionar bien en la vida y al final, pues bueno, ahí estaba. Pero como tenían delimitadas las parcelas, Heydrich sí que quería aprovecharse de la información del Abwehr. Por eso en todo momento Heydrich impulsaba a Himmler, necesito hacerme con el control del Abwehr porque si no puedo actuar como Dios manda. Y Himmler se tropezaba con el ejército, no podía con él. Las SS eran las SS y el ejército era el ejército.
Si no, se hubieran integrado mucho antes. Solo después de lo de Valkyria y la traición de Canaris, o la supuesta traición de Canaris, fue motivo suficiente para que absorbieran al Alber. Pues yo creo que hace pocos años la saquearon, pero había todavía como una especie de espacio reservado y estaba identificado. Sí que está identificado. Claro, es que Heydrich al final, como tenía como enemigo a todo el mundo dentro y fuera, era a quien todo el mundo temía. Y tenía tanto poder policial que era difícil, pues era como le pasaba a Besia, era el del Beria, que Beria todo el mundo le temía, una vez murió, vamos, aquello fue... y ya la gente se relajó. Y pasó lo mismo, o sea, Heydrich era el enemigo número 1 dentro del sistema, pero claro, él tenía información de todo el mundo, la utilizaba como quería. ¿Y qué ocurre? Que cuando muere, pues como también era un personaje que lo tenían idolatrado como el típico alemán de raza, y el tío era bueno haciendo deportes, era inteligente y era policía, y claro, y era atractivo y bueno, y tenía poder, pues fue el ejemplo. Entonces le hicieron un funeral fuera de lo normal, y ese funeral después la tumba pues permaneció, por lo menos permaneció un resto ahora, sí, pero lo sacaron hace poquito. Claro. Y bueno, sí, la conferencia de Bansi es que claro, aquí no la puedo tratar porque es posterior, pero la conferencia de Bansi es un ejemplo claro de hasta qué punto quería él avanzar con todo este sistema y que poco le apoyaban, pero claro, tenían que apoyarle. O sea, la gente al final tuvo que aplicar sus medidas por miedo, entre otras porque también lo creían, pero lo veían todo una salvajada.